antes de que se case, ve a un abogado para ver cuáles son sus derechos, cuáles son sus responsabilidades. En el momento de que termina la relación ya no va a haber ningún tipo de obligación financiera en términos de mantener a la pareja, pero no es así. Es esencial saber cuáles son tus derechos, cuáles son tus responsabilidades, qué es lo que va a pasar si es que la relación no funciona. Latinos Magazine Live, con invitados especiales, conducido por Luis Ibarra, mexicano canadiense, Instagram, Luis-Ibarra-Canadá-2. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Luis Ibarra y el día de hoy me encuentro con Elena Massinani. Ella es una abogada que conocí hace muchos años en los eventos de Tony Reyes y me acuerdo perfecto, pero jamás en mi vida me hubiera imaginado que te hablaría para recurrir a tus servicios. Es algo que de pronto es un poquito difícil de hablar, pero necesario y bien importante, y me di cuenta hasta que lo necesité. Entonces Elena Massinani es nuestra invitada del día de hoy. Ella es una abogada, pero especialista en lo que es problemas familiares, divorcios y todo esto. Elena, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, y un saludo a todos nuestros oyentes. Como lo dijo Luis, yo me especializo en derecho de familia, todo lo que tiene que ver con divorcios, manutención infantil, manutención conyugal, división de propiedades. Y Luis tiene razón, muchas personas nunca acuden a un abogado que trata temas que tienen que ver con divorcios y derecho de familia. Normalmente nadie hace un contrato antes del matrimonio y normalmente nadie se asesora con respecto a sus derechos antes de empezar a vivir con su pareja o antes de casarse, pero es esencial estar informado y saber cuáles son los derechos y las responsabilidades que uno puede llegar a tener. Tú me estás diciendo que previamente a un matrimonio, a un casamiento, deberíamos de tener esto ya previamente arreglado. Sería como lo ideal, ¿no? Lo ideal sería que antes de que uno empiece a vivir con la pareja, antes de que se case, vea a un abogado para ver cuáles son sus derechos, cuáles son sus responsabilidades. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la casa? ¿Qué va a pasar con las cuentas bancarias? ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Qué va a pasar con las propiedades? ¿Qué va a pasar con manutención conyugal? ¿Qué va a pasar con manutención infantil? Es importante saber cuáles son tus derechos y cuáles son tus responsabilidades y si es necesario hacer un contrato antes de empezar a vivir con la persona o antes de casarte con la persona para proteger tus derechos en términos de manutención conyugal, en términos de división de propiedades. Muchas personas se casan y una de las personas tiene una casa ya existente y piensan que esa casa, porque existía antes del matrimonio, no se divide, pero no es así. Muchas personas piensan que en el momento de que termina la relación ya no va a haber ningún tipo de obligación financiera en términos de mantener a la pareja, pero no es así. Muchas personas piensan que la manutención es solamente para las personas casadas y no es así. Es esencial saber cuáles son tus derechos, cuáles son tus responsabilidades, qué es lo que va a pasar si es que la relación no funciona. Y desafortunadamente un 30-40% de las relaciones no funcionan. Y estamos en una situación en la cual si no se resuelve el caso fuera de la corte, después de la separación hay que ir a la corte, empezar una aplicación, pedir el divorcio, la división de propiedades, manutención infantil, manutención conyugal. Y es un proceso que puede tardar y puede ser bastante costoso, que se puede evitar si es que uno tiene un contrato en el cual se especifican cuáles son los derechos y las responsabilidades de ambas partes en el momento de la separación y el divorcio. Entonces, otra vez para resumir esto, yo le puedo hablar a Elena Massinani o a un abogado familiar, a cualquier abogado familiar, para el divorcio, pero también previo al divorcio, es decir, para el casamiento. ¿Qué más? ¿Qué más? Dime la lista porque me pareció muy importante esto. A veces uno piensa que solo la manutención es para los niños, para los hijos, pero también dices que la manutención de pareja también, en ocasiones esto también se puede hacer. Y me voy a meter aquí en otro tema también, no sé si me lo contestas separado, pero muchas veces los inmigrantes, nosotros somos inmigrantes, a veces nos da miedo separar. Conozco muchos casos de, sobre todo mujeres, que les da miedo separarse de su pareja por que les vayan a quitar la residencia permanente. Entonces, quisieras, no sé si ese sea tu tema, pero quisiera que me platicaras por qué acudir a un abogado familiar. Ya hablamos un poquito de eso, pero si me pudieras platicar un poquito de esto. Muchas personas llegan a este país porque han sido patrocinadas por su esposo o esposa o pareja.
Entonces, por el hecho de que hay un patrocinio conyugal, si es que la relación no funciona, temen que pueda haber consecuencias en términos de su situación inmigratoria, y no es así. ¿Qué quiere decir eso? Si yo obtuve mi residencia permanente porque me casé con Luis y Luis hizo un patrocinio conyugal y yo llegué a Canadá y ahora por razones diferentes, por diferencias irreconciliables, la relación no funciona y nos separamos y nos divorciamos, eso no tiene ningún efecto en mi caso inmigratorio, en mi residencia permanente. A mí no me van a quitar la residencia permanente porque Luis me hizo un patrocinio conyugal y el matrimonio no funcionó. Luis no me puede amenazar a mí de que me va a quitar la residencia a menos que yo haga A, B y C. No funciona así. El patrocinio conyugal, la residencia permanente no tiene nada que ver. La residencia permanente no se le quita a una persona después de que decide separarse o divorciarse de la persona que lo ha patrocinado. Entonces, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y desafortunadamente por la falta de información, muchas personas piensan en nuestra comunidad de que si Luis me patrocinó, hizo un patrocinio conyugal y yo llegué a Canadá y ahora soy residente permanente, después de 2, 3, 4, 5 años la relación no está funcionando y quiero separarme y divorciarme, me va a reportar a inmigración y inmigración me va a quitar la residencia. Absolutamente no. La residencia permanente, cuando uno ya lo tenga, no tiene nada que ver con el hecho de que la relación y el matrimonio potencialmente no funcionen. Te pregunto también específicamente esto porque estamos viviendo una época después de COVID en donde he visto de verdad muchos casos cercanos de separaciones. Sí, desafortunadamente la pandemia ha afectado a muchas personas, no solamente financieramente, sino psicológicamente. O sea, fue un periodo de 2 años que la vida como la conocíamos cambió. Entonces, muchas personas que tal vez no se veían diariamente por más de 20 minutos, terminaron pasando 24 horas al día que juntos. Solo se veían en la noche. Que solamente se veían en la noche por 1 hora, terminaron en la casa juntos 24 horas al día y eso les hizo llegar a la conclusión de que tal vez lo que yo pensaba que era el matrimonio y el entendimiento que nosotros teníamos no era necesariamente entendimiento, sino que simplemente no pasábamos suficiente tiempo juntos para conocer y ver si en realidad éramos compatibles. Entonces sí, como resultado de la pandemia no solamente ha habido muchos casos de separación, sino que también las razones financieras, las razones psicológicas, el estrés que muchas personas tuvieron que pasar también contribuyó a que haya muchos casos de separación. Oye, y en estos casos de separación, y esto es un dicho que es muy conocido, está mi verdad, la verdad de la segunda persona y la verdadera verdad. Entonces, porque siempre hay 2 versiones. Siempre hay 2 versiones, pero en Canadá la ley es no fault divorce, o sea que no importa cuáles son las razones por las cuales ustedes se están divorciando, la infidelidad, que la persona ahora es homosexual, que la persona no era una buena persona, tal y cual, esas cosas mientras que no afecten la manutención conyugal y la manutención infantil no tienen mucho que ver con el caso, porque al fin del día, si yo decido vivir con Luis y Luis es un alcohólico que no me respeta, es abusivo, eso es mi decisión. Y si yo decidí vivir con Luis por 20 años, aunque él era así, no puedo ir a la corte y pedirle a un juez que arregle los últimos 20 años que yo he decidido quedarme con una persona que técnicamente no era lo que yo pienso que es el estándar razonable de un ser humano, ¿no? Claro. La corte no quiere meterse en cosas de moralidad, tú eres bueno o eres malo, qué es aceptable, qué no es aceptable. Un matrimonio es una asociación financiera, es un partnership, es como es una asociación financiera. Cuando la asociación financiera termina, los ingresos y las propiedades se dividen. Ahora, que si Luis fue bueno, Luis fue malo, Luis fue lo que fue, no importa. No, it's no fault divorce. Puede ser que tenga que ver con la cuestión de custodia de niños, pero en términos financieros, el hecho de que Luis no me haya comprado flores los últimos 20 años no va a cambiar la cantidad de manutención conyugal que Luis tiene que pagarme a mí.
Y ahora vamos con los niños. ¿Qué pasa en el caso de las parejas en donde hay hijos de por medio? ¿Cuál es la diferencia ahí? Cuando hay hijos, lo que se tiene que decidir es la custodia de los niños. ¿Quién va a tomar las decisiones en relación al bienestar, salud, educación de los niños? ¿Dónde van a vivir? Si hay que viajar, se necesita permiso para viajar, si hay que obtener documentos, si se necesita si necesita la firma de la otra persona para obtener los documentos. Entonces, básicamente, cuando hay hijos por en medio, esas cuestiones tienen que aclararse. ¿Quién va a tener la custodia? ¿Con quién van a vivir los niños? ¿Pero qué pasa si se pelean? ¿Quién va a pagar la manutención? ¿Qué pasa la corte decide, okay. Y la corte considera el mejor interés del menor. ¿Qué es lo que pesa más? No sé si tú puedes decir el mejor interés del menor. O sea, por ejemplo, uno de los casos que yo tuve recientemente, la hija que tenía 5 años vivía con la madre. Claro. Y el padre quería que eso se cambiara a un 50-50 y la corte indicó que para tener continuidad debería de seguir siendo como era, y la corte concluyó que si el padre tuviese una orden para tomar decisiones y custodia, no iba a respetar los derechos de la madre y tampoco iba a asegurarse de que haya suficiente contacto y que tampoco iba a actuar en el mejor interés del menor. Entonces le dieron a la madre la custodia y le dieron la residencia de la niña. El padre puede tener acceso, obvio, claro, pero lo que la corte considera es el mejor interés del niño. Wow, interesante. Esperamos que no solo le haya servido, sino que también comparta esta información con amigos, familia, porque de verdad alguien puede estar necesitando mucho de todo lo que platicamos el día de hoy. Así que muchas gracias. Gracias, Elena, y nos vemos a la próxima. A la próxima.